Bounds. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video que tiene como autores a Candela Jennifer, Mesías Alejandro, Mendoza Fernando y Basurto Jorge, estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, de la carrera de Informática. Bounds. A continuación le daremos un pequeño concepto sobre lo que son los patrones de diseño. Son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software. Dicho de otra forma, brindan una solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de software que están sujetos a contextos similares. Bounds. Hola con todos, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el patrón de diseño Composite. Este patrón permite la construcción de objetos complejos a partir de otros objetos más simples y similares entre sí. Gracias a su propiedad de recursividad, permite componer objetos en estructuras arbóreas para representar jerarquías de toda parte. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, un esquema donde tenemos que la clase component padre, la clase hijo y la clase composite. La clase component declara la interfaz común, también declara las operaciones para acceder a sus hijos, y composite almacena sus datos hijos e implementa las operaciones relacionadas con sus hijos. Y left es simplemente una clase hijo. Bueno, para entender un poquito mejor lo que es el patrón de diseño composite, vamos a suponer que tenemos el siguiente problema. Tenemos en una empresa un jefe principal, hay jefe secundario y hay empleados. Vamos a crear una solución en blanco, vamos a crear una aplicación de consola y le vamos a agregar la siguiente clase. La clase component, que vendría siendo la clase padre, la clase composite, que es esta, y la clase empleado. Como podemos ver, tenemos que heredar. Lo primero que hay que hacer es heredar. Entonces lo que hacemos es crear la clase empleado component, hacerla abstracta para poderla heredar, y nos vamos rápidamente a empleado composite y le heredamos con 2 puntos. Esto significa heredar en C#. Al igual que en empleado ponemos 2 puntos, empleado component, que esto quiere decir que de empleado hereda de la clase empleado component. En la clase empleado component definimos los atributos. Entonces ponemos PRP, prop, string, y en este caso solo voy a definir un atributo que va a ser el nombre. Nombre tipo string. Entonces vamos a crear su respectivo constructor, pero aquí le vamos a dar por parámetro el nombre. Abrimos el rato corchezo y decimos this.nombre. Esto quiere decir que este nombre va a ser igual a este nombre de acá. En la empleada composite también vamos a definir su constructor, pero primero vamos a definir una lista. List empleado component, lista de la clase empleado component, y le decimos un nombre, list empleado. Luego de esto creamos un constructor, y dentro del constructor va a llegar también el string nombre. Que este va a heredar de la base nombre de nuestra clase empleado component. Va a heredar esto, va a heredar este nombre, lo va a heredar para acá. Esta base viene siendo como la instrucción super en Java, base. Hereda el nombre, el atributo que tiene la clase empleado component. Una vez hecho esto, dentro de este constructor
Vamos a instanciar la lista empleado igual new lista empleado. Ahora voy a cerrar un paréntesis y listo. Como puede, en empleado también necesitamos crear un constructor, el cual le va a llevar los mismos parámetros, string, un parámetro, un nombre, y va a heredar la base nombre de la clase empleado component. Su base nombre. Listo. Una vez hecho esto, vamos al esquema y vemos la clase empleado composite. La clase empleado composite tiene los diferentes métodos que son agregar y eliminar. Entonces creamos public void agregar empleado. Y tomamos la lista punto add. Aquí me olvidé, esto es del empleado componente dato. Esto va a ser dato. Asimismo, el método eliminar sino que aquí lo vamos a llamar eliminar empleado. Aquí en vez de add va a ser remove data. Listo. Una vez hecho esto, haber creado los métodos de agregar y eliminar en la clase composite, nos vamos a la clase empleado component, donde aquí vamos a crear la operación que va a ser la que se va a sobreescribir en las clases I. Entonces este método va a ser public virtual void imprimir empleado. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué virtual? ¿Por qué un método virtual? Un método virtual permite que se pueda sobreescribir el mismo método en su clase I. Por ejemplo, aquí tenemos un nuevo método, pero en vez de virtual ponemos override. Esto significa que se va a sobreescribir el mismo método que está aquí, se va a sobreescribir en la clase composite. Y así mismo lo vamos a hacer en la clase empleado. En empleado component va a tener la siguiente estructura. Vamos a crear primeramente un contador, lo inicializamos con 0 y vamos a crear un bucle for, donde el contador va a comenzar en 0, el contador va a ser menor por el parámetro en el método virtual imprimir empleado. Aquí le vamos a poner espacio. Entonces el contador va a ser menor que espacio. El contador va a incrementar en una mínima. Abrimos y cerramos corchete. Y lo único que hacemos es escribir por pantalla, imprimir por pantalla un espaciado. En el console right. Lo único que hacemos es imprimir un espaciado. Listo. Y fuera del for vamos a imprimir el nombre. Un espaciado con su respectivo nombre, como quiera. Este va a ser un empleado secundario que se va a mostrar con un espaciado un poco a la derecha para diferenciarlo del resto. En empleado composite nos vamos
sobreescribir y va a ser alright, pero en este va a tener prácticamente lo mismo. Podemos copiar y pegar. Pero aquí va a variar algo. Aquí va a variar algo. ¿Qué va a variar? Que vamos a implementar un for each. En este for each le vamos a dar una variable de tipo empleado componente. Que la vamos a llamar data. En esta lista y dentro de la lista empleado. Entonces aquí lo único que hacemos es llamar a la función, y aquí lo que hacemos es utilizar la recursividad. Le ponemos datos y volvemos a llamar a la función imprimir empleado. La misma que está aquí, la vamos a llamar aquí dentro del for each. Dato imprimir empleado y vamos a poner el espacio. Listo. Después de haber hecho el espacio, se le va a agregar más 1. ¿Por qué más 1? Porque en esta parte, en este método, se va a incrementar más 1, o sea, el doble de esta rayita se va a incrementar, o sea, va a haber 2 rayitas de esta. ¿Para qué? Para visualizar mejor, en este caso, a solo los empleados. Los empleados van a tener 2 rayitas a la derecha. Una vez que podemos ejecutar el código, nos vamos a poder dar cuenta, visualizar mejor. En empleado, también tenemos que poner override, obviamente, que lo vamos a sobreescribir. Y aquí simplemente lo único que hace es llamar a la base punto imprimir empleado. Y dentro va a tener un espacio. Una vez hecho esto, nos vamos a regresar al programa. Y aquí lo único que hacemos es crear objetos. En este caso vamos a crear objetos de la clase empleado composite. Puede ser cualquier nombre, pero yo le quise poner el mismo nombre que el nombre que se va a mostrar para así no tener confusión. Entonces, de la clase empleado composite vamos a crear el objeto Isidro, new empleado composite Isidro. Y de la clase empleados voy a crear los empleados que van a solo los que son empleados y que no son. Por ejemplo, el empleado composite va a ser un jefe, sea secundario sea primario. Entonces, empleado va a ser un Alejandro y Jorge. Una vez de haber convertido a Isidro y a Pedro, jefe secundario, a empleado en este caso de Fernando, entonces a Isidro lo hacemos jefe de Alejandro y de Jorge. Entonces decimos Isidro agregar a empleado Alejandro y Jorge. Isidro va a ser un jefe secundario. Y Pedro va a ser jefe de César y de Jefferson. Pedro va a ser jefe de esto de aquí, de César y de Jefferson. Pedro vendría siendo un jefe secundario. Y al final solamente imprimimos Fernando, punto, imprimir empleado, C. Pone ejecutar. Damos iniciar y vemos que se nos imprime como una estructura de un árbol, donde Fernando es el jefe de Isidro y de Pedro, y a su vez Isidro es jefe de Alejandro y de Jorge, y Pedro es jefe de César y Jefferson. Y todo esto viene siendo empleados de Fernando. Así como funciona el patrón Composite, permite tomar a los ejemplos complejos como que si fueran un objeto simple. Muchas gracias. Bounce. Hola, soy Jennifer Candela y les voy a hablar sobre el patrón Factory, factoría o fábrica, el cual es un patrón de creación de objetos. Un concepto del Factory Method es que normalmente se suele usar cuando se tiene que crear la instancia de un objeto, pero que de antemano
no se sabe aún qué tipo de objeto tiene que ser. Generalmente esto se da porque depende de alguna opción que selecciona el usuario en la aplicación. Aquí vemos un ejemplo gráfico que nos dice que este patrón está compuesto por un creator, el cual declara la factoría y devuelve un objeto de tipo producto. También está compuesto por un concrete creator, el cual sobrescribe el método de la factoría para devolver una instancia concreta de un objeto que es el producto concreto. El producto concreto es la implementación de la interfaz y finalmente el producto define la interfaz de los objetos que se van a crear. Para entender un poco mejor, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que tenemos una tienda online donde se le ofrece al cliente dos métodos de pago, ya sea con tarjeta o por transferencia bancaria. Normalmente para hacer esto se requeriría de realizar dos versiones del programa, una por cada tipo de pago. Pero es mejor que el cliente escoja la forma de pago que desea sin que en el programa se tenga que crear un nuevo tipo de objeto. Es por eso que para que nuestro código sea más óptimo, vamos a hacer uso del patrón Factory, el cual nos va a permitir durante la ejecución del programa, nos va a ayudar a crear el nuevo tipo de objeto según la forma de pago que escoja el cliente. Lo primero que se debe hacer es crear una clase abstracta que se va a llamar forma de pago, la cual va a tener un constructor por defecto y un método llamado descripción, el cual se va a poder heredar y se va a sobreescribir según el tipo de pago. Luego vamos a crear la clase tarjeta, la cual va a heredar de la clase forma de pago y, como les dije, va a sobreescribir el método de descripción que viene de la clase forma de pago, el cual simplemente nos va a retornar un mensaje que nos dice que el pago se realizará con tarjeta. Y asimismo, la clase transferencia que hereda de la clase forma de pago y sobrescribe el método de descripción que nos indica que el pago se realizará por transferencia bancaria. Luego tenemos la clase más importante, que es la del método, del que estamos hablando, el patrón, la clase Factory, el cual tiene un atributo llamado tipo, que va a tener los nombres del tipo de pago, un constructor que recibe un string y una función que se llama crear, donde se va a comparar que si el tipo es igual a tarjeta, entonces nos va a retornar un objeto nuevo de la clase tarjeta, caso contrario, de la clase transferencia bancaria. Para visualizar un poco mejor esto, lo he implementado con un formulario, el cual tiene un combo box que me va a desplegar las opciones y un botón. La codificación es la siguiente. Declaro dos variables, una del tipo clase Factory y la otra forma de pago. Y en mi botón que se llama aceptar es donde realizo la comparación, que si la opción que escojo del combo box es igual a tarjeta, entonces se va a crear un nuevo objeto de la clase Factory que será tarjeta. Caso contrario será transferencia bancaria. Es lo que me va a mostrar según la opción que se elija en el combo box. Y se va a llamar a la función crear de la clase Factory, como ya les había indicado. Entonces veamos cómo funciona. Seleccione su forma de pago. Entonces, si elijo tarjeta, me va a salir pago con tarjeta. Y si elijo transferencia bancaria, me va a salir pago por transferencia bancaria. Entonces nos podemos dar cuenta que el patrón Factory ayuda a no tener que crear varias versiones de un mismo programa cuando se tiene que elegir entre múltiples opciones. Y también que nos ayuda cuando no se puede prever la clase de objetos que se tiene que crear.
bounds. Dentro de los patrones de diseño podemos encontrar muchos tipos. En esta sección del video les hablaremos sobre lo que son los patrones de comportamiento y específicamente sobre lo que es el patrón observador. El patrón observador define una dependencia del tipo uno a muchos entre objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un objeto cambia su estado, todos los objetos dependientes son notificados y actualizados automáticamente. Ahora, puedo explicarles lo que es un ejemplo gráfico del patrón de diseño Observer para poder entender de una manera mucho mejor. Entonces podemos observar que el patrón de diseño Observer tiene dos partes muy importantes, que es el sujeto observado y los observadores. Y es que esto se basa en la dependencia de uno a muchos, porque cuando un observador cambia de estado, esto se notifica automáticamente, en lo cual se basa al objetivo principal de lo que es el patrón de diseño Observer, en lo que cual a continuación tenemos lo que son unas ventajas primordiales de lo que es este patrón de diseño. Como ustedes pueden observar, las ventajas de este patrón de diseño Observer es el acoplamiento abstracto entre observador y observado, y hay que tomar en cuenta que los observadores son el que implementa una interfaz. Segundo, una comunicación mediante la difusión. Los observadores están suscritos a eventos cuando este se produce. La información se difunde entre procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que un observador hace un evento, este se notifica a los observadores, los cuales reciben las notificaciones de cuáles han sido los modificamientos o los cambios que han existido. Lo que se basa en nuestro tema, que es patrón de diseño Observer. Perfecto, en este momento nos hemos trasladado a Visual Studio para demostrarles con un ejemplo práctico todo lo dicho en la teoría. Entonces escogemos un nuevo proyecto, verificamos que sea de Visual C#, desplegamos donde dice otro tipo de proyectos y escogemos las soluciones de Visual Studio, una solución en blanco. La dejaremos con el nombre que viene por defecto y aceptamos. A esta solución haremos clic derecho y le agregaremos un nuevo proyecto que tiene que ser una aplicación de Windows Phone. Listo, aceptamos. Esperemos que se cree y por consiguiente le daremos clic derecho y agregaremos una nueva clase que para el ejemplo necesitamos que sea una interfaz y le colocaremos sujeto observable, también escrito así, observable. Agregamos. Antes de cualquier cosa necesitamos colocarle el public, y como es una interfase vamos a colocar un método, pero solo su prototipo, que necesitamos que sea de tipo string. Bien, este prototipo se va a denominar notificar, falta el punto y coma, listo. Agregaremos otra nueva interfase, clase de tipo interface, listo. A esta de aquí le vamos a denominar observador y le agregamos, igual que la anterior interface, le colocamos el public y su prototipo, que también necesitamos que sea de tipo string. En este caso este prototipo se va a llamar actualizar. Perfecto. Bien, una vez que tenemos creadas las interfaces, necesitamos agregar a este proyecto una clase con el nombre de, tenemos que tener cuidado aquí, profesor. Bien, agregamos, le colocamos el public y hacemos que esta clase herede de la interface observador. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que se hace aquí es colocar el constructor para no tener problemas luego que vaya a salir algún tipo de error, y necesitamos sobreescribir un método que es el que va a heredar del observador
Y ese método que hicimos, el prototipo que hemos hecho, fue el de actualizar. ¿Qué va a tener actualizar? Actualizar va a retornar un mensaje que va a decir: tienes un representante observándote. Listo. Esto es lo que va a hacer esta clase profesor. Ahora necesitamos agregar otra clase. Bien, clase. Aquí le cambiamos el nombre y le colocamos alumno sin espacio. Clase no. Agregamos. Bien. Aquí es public. Olvidar eso. Y esta clase alumno va a heredar de sujeto observable. En este punto aquí nosotros necesitamos crear una lista que va a ser private. ¿Y de qué tipo va a ser esta lista? Pues va a ser de tipo observador. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una lista de observadores, y es tal y como le pondremos a esta lista observadores. La dejaremos solo creada, más no instanciada hasta este momento. Procederemos a crear el constructor de esta clase, y dentro de este constructor sí vamos a colocar el nombre que le hemos dado a la lista. Va a asignarse el new y el lista observador. No olvidar los paréntesis y seguimos con el programa. Ahora bien, nosotros necesitamos en este punto crear un método que nos sirva como enlace. Entonces va a ser de tipo void y lo vamos a llamar enlazar. Este método va a traer una variable de tipo observador, a la cual acá adentro vamos a decir que esta variable, que el array o la lista que hemos creado, a ese array se le va a asignar la variable que llega de tipo observador. Y bien, enlazado ya. Ahora nosotros aquí necesitamos crear una variable de tipo string, que le pondremos dato, y la cual será usada dentro de un método que haremos o que sobreescribiremos que vendría del sujeto observable. Ese va a ser heredado por alumno. Entonces ese método va a ser de tipo string y fue el que hemos creado el prototipo anteriormente, y este método era notificar. Perfecto. Sale un error hasta el momento porque como es tipo string pide que retorne algo, pero antes vamos a dejar creado un for each. Le damos doble tap y aquí va a ir el nombre de la lista, el nombre, no el tipo. ¿Y qué vamos a decir? Que la variable que creamos afuera, denominada dato, que va a tener al ítem, que es por el medio del cual se va a recorrer esa lista, y punto actualizar. O sea que por medio de esto vamos a ir actualizando, y solo vamos a retornar ya el dato que va a tener actualizados los datos. Bien, y estas son las dos clases y las interfaces que necesitamos para el ejercicio hasta este momento. Más adelante mi compañero le va a mostrar cómo estas clases e interfaces van a ser tomadas en el for para la explicación concisa del ejercicio. Una vez ya teniendo creado lo que son las cuatro clases, es decir, la clase alumno, la clase profesor, la interfaz sujeto observable y la interfaz observador, ya teniendo claro cómo se creó esto y cómo va a ser el funcionamiento, podemos ver cómo lo vamos a utilizar en el formulario para poder mostrarla de una mejor manera. En este caso, la creación del formulario es algo muy sencillo, pero en este caso ya la tenemos creada, pero igual les voy a hacer una breve explicación de cómo se utiliza. Visual Studio C# es algo muy didáctico, en donde lo que nosotros podemos hacer es coger la barra que está en nuestra izquierda, es decir, nuestra
Toolbox, donde hay un conjunto de herramientas donde se va a observar todas las, todas las herramientas que posee este sistema. En este caso nomás nosotros hemos utilizado lo que son los botones y lo que son un label. En este caso los botones son estos que están aquí. Pero ¿cómo se hace? Esto es fácil de utilizar. Tan solo es seleccionar y colocar dentro del formulario. Podemos obtener o modificar la posición de nuestras herramientas a nuestro gusto. Pero algo más es que cada vez que nosotros hagamos esto tenemos que tener una gran diferencia. Es que cada vez que nosotros cogemos una herramienta para utilizarla, tenemos que crearle o modificarle sus propiedades. En este caso, en la parte derecha inferior nos observamos todas las propiedades o eventos que tiene dicho botón. En este caso tiene para color de fondo, color de letra, pero en este caso nosotros no hemos utilizado lo que es darle el texto del botón. En este caso podemos ponerle text. En el momento de darle clic nos pueden observar que en la parte que de aquí nos cambia el nombre del botón. Pero algo también que hay que tomar en cuenta y no olvidarnos es que cada vez que creemos que vamos a utilizar un botón tenemos que cambiarle el nombre para poderlo identificar de la misma manera y no confundirnos. En este caso, una forma muy eficaz de hacerlo es anteponiéndole la palabra BTN, identificando que es un botón, guión bajo y el nombre del botón que se va a hacer. En este caso supongamos que va a ser guardar. Ya nuestro botón se va a llamar guardar, pero se va a mostrar como DAS en este caso. Y así mismo ha pasado con estos dos botones, se le han modificado sus propiedades. Pero también a estos botones se le puede hacer diferentes cosas. Como por ejemplo podemos ver aquí en la barra, que nos puede decir la barra de las propiedades y la barra de los eventos. Y hay diferentes eventos que no hemos visto aquí, pero son muy importantes. En este caso lo más esencial para nosotros en este momento es tener bien en claro cómo modificar estos botones. Y además hemos utilizado lo que es, anteriormente le dije, un label. Un label en este caso lo hemos utilizado para contener lo que es un string, es decir, una cadena de caracteres que nos va a mostrar. Al momento de ya tener todo bien aclarado, cómo se utiliza la interfaz gráfica, cómo podemos coger las herramientas y utilizarlas a nuestro gusto, lo que procedemos es a codificar nuestro formulario. Para poder hacer eso, como ustedes observaron, le di doble clic dentro del formulario, se desplegó la codificación del mismo. Primeramente lo que ponemos es, creamos dos variables de tipo de datos, una de alumno y una de profesor. ¿Y para qué va a servir esto? Esto va a servir porque vamos a tener lo que es alumno, lo que ya con anteriormente, alumno es un tipo de sujeto observable y profesor es un tipo de sujeto observador. En este caso alumno le hemos dado la variable de A y al profesor de P, identificándola a sí mismo. En tal caso, para poder nosotros hacer, primero nos vamos a lo que es a nuestro botón alumno, nos damos doble clic aquí y nos vamos a la codificación que se nos va a ejecutar al momento de dar clic en ese botón. En este caso, al momento de dar clic en ese botón, lo que vamos a tener es que nos va a instanciar, o vamos a instanciar lo que es el tipo alumno, en este caso la variable A. Y así mismo procedemos a lo que es al botón profesor y la instanciamos. Eso no es nada complicado, pero en esta parte que está aquí, ¿qué es lo que hacemos? Primero lo que hacemos es utilizamos la variable alumno, punto, y como se creó un método que se llama enlazar, y este método sirve para poder enlazar la variable alumno con un objeto, y este objeto va a ser de tipo profesor. Pero ustedes han de decir que profesor es una clase nomás, ¿cómo va a ser un objeto de tipo observador? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el programa nos acepta porque dentro del profesor, en la clase profesor está hereda de la clase observador, por eso es que nos acepta. Y al momento que nos creamos aquí esta parte aquí no nos dice nada, aunque es muy importante. Pero ¿qué pasa si venimos para acá?
esta parte que está aquí de app.notificar es de mucha importancia, porque nos notifica de que el profesor ya ha sido o es el observador de sujeto observable alumno. Pero si no le ponemos esto, no nos va a identificar que ya se ha creado el profesor y es el observador del alumno. Y para poder nosotros observar de una mejor manera esto, se lo hemos asignado a un label. ¿Y cómo se lo hemos asignado para que lo muestre? En este caso, ¿qué es lo que obtenemos? Primero ponemos el nombre del label, en este caso label1, punto, la propiedad text, que significa para poderle dar un texto al label o mostrar algo en el label. Igual, y procedemos a poner la variable de tipo alumno app.notificar. En este caso, app.notificar nos va a retornar lo que es una cadena de caracteres que va a identificar que ya ha sido asignado el observador alumno. En tal caso, para observar de mejor manera, se lo vamos a ejecutar. Primero, ¿qué es lo que se procede a hacer? Primero, le damos clic al botón alumno, pero vemos que no sucede nada. Pero como ustedes ven en la parte del código, que nosotros al momento de presionar alumno se nos va a crear una instancia de esa misma clase, alumno. Pero ¿qué pasa donde después hacemos clic en el botón profesor? Podemos observar, dice, tienes un representante observante. ¿Y cómo es esto? Es que al momento de nosotros crear alumnos, se nos crea una instancia del mismo profesor. Y después de esto, ¿qué nos pasa? Ponemos la palabra a, punto enlazar. ¿La palabra a qué? Al momento de nosotros presionar alumno, se nos creó la instancia de la variable a. Punto enlazar p, es decir que este aquí se ha enlazado a p. Y lo que mostramos en el label aquí, este es un label, y que la cadena de caracteres esta que está aquí tiene un representante observándote. Pero ¿por qué pasa esto? Porque le hemos notificado al profesor de que ya tiene un representante. En este caso, el alumno, el representante del alumno es el profesor, el cual, como pueden observar en la teoría de lo que es el patrón de diseño observer, hay lo que es un observador y un sujeto observable. En este caso, el sujeto observable es el alumno y el observador es el profesor, como ustedes lo pueden ver aquí. Y finalmente, esto es lo que pasa con el patrón de diseño observer, que no es algo muy complicado de explicar, ya que es muy básico, ya que lo que se basa es en la dependencia de uno a muchos, que cada vez que un objeto tenga una modificación o algo, se lo notifique rápidamente a lo que es el observador. Y ese, como les dije anteriormente, es la función principal de este patrón de diseño. Espero que hayan entendido muy bien este programa, ya que es algo que nos va a servir de aquí en adelante. Pero no hay este simple patrón, hay muchos patrones más. Pero este es un proceso de diseño muy interesante, en lo que ustedes han podido oír en esta parte. Espero que lo hayan entendido muy bien. Bounds. Bounds.